Cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan, nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo al Diseño de Dios. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Jorge, muy bien, gracias a Dios, muy bendecida, prosperada y en victoria. Gracias a Dios, Dios es bueno y es fiel y siempre tiene cuidado de sus hijos, así es que gracias por la oportunidad, gracias por la redifusora Busco en Ti, ¿verdad? Que nos dio este espacio que Dios propuso en su corazón y aquí estamos por su gracia, por su misericordia y pues compartiendo una semana más desde la ciudad de Tijuana, Baja California, su amiga Lorena Ávila de la Ciudad de México, bueno, más bien de Tijuana, México. Y bueno, vamos a iniciar dando gracias. Señor, te damos gracias esta nueva tarde, Padre. Gracias por el amor, por toda la misericordia, toda tu gracia y favor, Señor, que has tenido para nosotros. Hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Y también ponemos a aquellas personas que son tus hijos, que son hombres o mujeres que han clamado a ti, que están pasando por necesidades, como en Valencia y en España, Señor. Toda esa gente, Señor, que ha tenido pérdidas, que están desanimados, que están tristes, Señor, fortalece su espíritu, fortalécelos y provéeles tú en todo, Señor, principalmente en su hombre interior, para que sea fortalecido y que tenga nuevas esperanzas, nuevos sueños, Señor, y tú los fortalezcas y les abras puerta de oportunidad y de gracia, Señor, para poder volver a levantarse, Señor. Hoy bendecimos las familias donde quiera que estén, también en el mundo entero, Señor. Ponemos esto en tus manos, Señor, esta oración y sé tú glorificado. Y Espíritu Santo, guíanos en esta palabra el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a empezar este tiempo. Esta palabra me la dio la semana pasada y la quise llevar aquí a la radio, ¿verdad? Para que ustedes lo oigan en la plataforma de Busco en Ti. Y el tema es, ¿cómo estás edificando, líder? Es una pregunta, ¿cómo estás edificando, líder? Dios trabaja en sociedad. Dios trabaja en sociedad. Esto es una pregunta para los líderes y hacerles consciente y que muchos sabemos que saben, pero otros nos perdemos de vista, ¿no? Que creemos que lo hacemos nosotros, pero Dios trabaja en sociedad. Y esto lo vimos desde Saúl, cómo estuvo trabajando con él y a la hora que quiso hacerlo por su cuenta, creyó que estaba la presencia de Dios con él y no, Dios ya no estaba con él, ¿sí? Puedes tener los dones irrevocables, pero ya la presencia de Dios no está contigo cuando tú quieres ir por tu cuenta haciéndolo solo. Y voy a sentar este versículo en Primera de Corintios 10:13. Y es bien importante que tengamos en cuenta la palabra de Dios siempre para nosotros, para nuestra vida, independientemente que Dios nos haya posicionado en un liderazgo o que tengamos una posición de ese don de liderazgo, ¿no? Y en Primera de Corintios 10:13 dice así, por la gracia que Dios me dio, yo, Pablo, está hablando Pablo, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto de construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar de variedades de materiales, oro, plata, joyas, madero, heno o paja, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor haya hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Y yo quiero parar aquí esto un poquito, porque aquí está hablando que por la gracia de Dios tenemos dones, y como en este caso Pablo tenía esa gracia, ¿no? De Dios lo usó tremendamente con esos dones, con esos talentos, y ahí le dio grandes revelaciones que ahora nos están guiando a nosotros, pero era palabra, era una inspiración del Espíritu que lo usaba para hablarnos, para escribir esas cartas. Eso que ahorita nos está dando una guía en la luz, en la verdad de Dios, ¿no? Y él está hablando que cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque fácilmente la humanidad nos perdemos en la vanagloria. Y eso no es de algunos, es de la mayoría, porque eso es algo que está en nuestra naturaleza. Y Pablo decía que ha orado para que se le quitara ese aguijón, pero decía, yo entiendo esa parte que dice, bástate mi gracia.
porque mi poder se perfecciona en ti. Y él estaba hablando en esa parte que él sabía que se le estaba dando mucho, sí, mucha revelación y que ese aguijón lo hacía que sentarse en quien era, tener una dependencia, ¿no? A Dios, saber que él era un ser humano que tenía la gracia de Dios porque le estaba ministrando para la iglesia. Entonces, ¿qué te está hablando? Hay muchas formas de variedad de materiales, dice Pablo, oro, plata, joyas, madero, heno, paja, pero habla del día del juicio. ¿Qué quiere decir? Eso que tú estás fructificando, eso que tú estás edificando sobre el fundamento que es Jesucristo, va a ser mostrado en el día del juicio. Yo quiero decirte que el mayor líder, ¿sí? Jesús. Él es el mayor líder, Jesús. Es el modelo para todo líder. Él tuvo mayor poder, sabiduría y visión que cualquier líder pudiera desear. Pero su ministerio fue siempre uno, el de servicio, aliento a otros. Su enseñanza fue inspiradora y desafiante. Hay tanto que aprender del ejemplo del liderazgo de Jesús. Yo quiero decirte que un líder no solo es capaz de influenciar en un grupo. Un liderazgo bíblico es servir a Cristo sirviendo al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Y la iglesia está conformada por dos o tres que invoquen el nombre de Dios. Dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está allí. Esa es la iglesia. Entonces quiero decirte que tú haces iglesia donde quiera que vayas, tú haces iglesia si estás en tu trabajo, donde estás hablando de Dios, en tu empleo, en tu trabajo, en tu empresa, con tu familia, ahí está la iglesia. Y quiero hablarles de este tipo de liderazgo. Demanda un costo y responsabilidad. Este tipo de liderazgo que Dios nos da, el que a ti te siga gente, el que tú seas de influencia en gente, ese es un don que Dios te da, pero demanda un costo y responsabilidad. Responsabilidad, los líderes no deben de ser autoritarios sobre las personas. En cambio, quien quiera llegar a ser grande, dice la palabra, quien quiere llegar a ser grande para el reino de Dios debe ser siervo de los demás, del grupo, ¿sí? Los líderes debemos saber que servir a los demás es la única manera de liderar con un corazón puro y libre de orgullo y arrogancia. Los líderes no vienen a que nos sirvan, o sea, no queremos, no tiene que ser que los demás nos sirvan, nosotros servir, porque eso nos mantiene en ese corazón, constantemente limpiado, libre del orgullo o la arrogancia o la altivez de corazón. En la palabra de Primera de Corintios nos habla que podremos usar variedad de materiales: oro, plata, joyas, madero, heno, paja. Y esto está hablando de nosotros, de la condición de nuestros corazones, que estaremos fructificando en otros de acuerdo a lo que nos permitimos trabajar en nosotros mismos o no nos permitimos. Pero por medio de la intimidad con Dios, su palabra y por medio del Espíritu Santo, obedeciendo su dirección, estamos preparándonos, nos estamos fructificando, ¿sí? Estamos siendo limpiados, sanados, porque si no vamos a reproducir discípulos enfermos, dañados con una expectativa de acuerdo al líder, ¿no? Entonces Dios quiere que primero trabajemos en nosotros. Y en Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 20-21 dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y este versículo fue el primer versículo que yo como principiante o como bebé espiritual, cuando iba a cursos, a casas así de una célula de hogar que se compartía la palabra, yo no sabía nada de la palabra. Y esa maestra me dijo, léelo, y cuando lo leí me dijo, ¿qué entiendes? Y yo le entendí que era la iglesia. Y le empecé a decir lo que yo miraba en este versículo y me dijo, tú vas a ser maestra, me dijo. Y yo le dije, no, que voy a ser maestra si yo ni sé nada de la palabra. Me dijo, esa es una mentira de Satanás. Entonces alguien identificó un llamado o un don espiritual en mí y eso me dejó marcada para el tiempo.
Y Dios me ha ido preparando, como yendo a institutos bíblicos, haciendo cosas, leyendo la palabra, teniendo una relación con Dios, y Él me ha preparado en cierta manera. No es que lo sepa todo, hay cosas que no sé, pero lo que yo sé y lo que el Señor me revela, yo lo comparto con ustedes. Porque igual que yo en un momento estaba atado o atorada en ciertas áreas de mi vida, en la oscuridad, Dios me fue llevando en esa luz, en esa libertad, en esa sanidad, en esa restauración. Y lo mismo quiero para otros, por eso Dios nos manda a eso, ¿no? A reproducir en otros lo que ya hizo en ti. Tú no puedes hablar de algo que no has vivido, no puedes reproducir en otros algo que tú todavía no vives o no entiendes o no lo has vivido o más bien no has superado. ¿Sí? Entonces tiene autoridad y poder cuando algo tú ya lo vives, cuando tú ya lo superaste, cuando ya hablan tus cicatrices de lo que Dios sanó en ti. Y bueno, quiero decirte que algo importante que nos habla este versículo dice, es si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra. ¿Qué son esas cosas que nos habla en segunda de Timoteo 10:21? Y yo me fui al contexto y nos dice, apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí se encierra todo lo que está hablando de apartarse de esas cosas para ser instrumento de honra. ¿Qué quiere decir apartarse de iniquidad? Todo lo que viene de tus antepasados, todo aquello que venía dando muerte generacionalmente a tu vida. Entonces tú ya estás dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor es salvo, es pertenencia de Dios, es hijo de Dios. Entonces, ese sello que te da el Espíritu y ese Espíritu Santo que te sella tu espíritu te lleva a querer más de Dios, a querer más conocer de su palabra, a querer más buscarlo y en la palabra o en sueños te habla o en pensamientos o en oración o en el pastor cuando oyes una prédica. Dios te está hablando constantemente porque empieza una relación contigo. Y Dios tiene consideración con los bebés espiritual porque sabe que no saben cómo buscarlo. Entonces, Él se hace presente como padre en cosas en tu diario vivir. Pero entre más crecemos en ese conocimiento, Dios demanda que lo busquemos más por fe. ¿Sí? Porque estamos madurando, estamos creciendo y tenemos que poner en práctica lo que ya conocemos. Entonces, ahora como tú, como líder, como hombre o mujer que estás en la iglesia, que hay gente que te siga, no es por ti, no es porque tú tienes una habilidad, no, es un don de Dios, pero quiere que lo uses para bendición de otros. Implica esto que tú tienes que limpiarte, tienes que ser un instrumento de honra, no de deshonra. ¿Por qué? Porque dice que en una casa grande, ¿verdad? Y la casa habla que la casa es de Jesús, la casa es de Dios que está a cargo Jesús y nosotros somos la casa, la iglesia. Entonces, ¿qué te está hablando? En esa casa hay instrumentos de honra y deshonra. Entonces, cuando entramos a la iglesia, muchas veces somos de deshonra, pero dice el que se limpia de esas cosas será instrumento de honra. Yo no quiero ser un instrumento de uso vil, yo quiero ser un instrumento de honra, por tanto, quiero limpiarme. Y limpiarme en el contexto, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces yo me voy a apartar de aquellas cosas que antes me enseñaron, la misma vida, el mundo, la familia, las tradiciones. Me voy a apartar porque la palabra de Dios me va a ir dando luz a mis pies, lumbrera mi camino hacia dónde voy. Entonces, la fe verdadera, cuando se activa por el llamado de Dios en tu vida, nos conduce en procesos a dejar cosas que nos dañan y nos va instruyendo a trabajar en nuestro interior. Y eso pasa en todos los hijos, en todos, aunque seas líder o no seas líder. Pero Dios te pone en una posición para luz y por lo tanto tú eres líder porque tienes una luz que irradia en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo, en tu empresa, en tu familia, en tu hogar, ¿sí? En la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando empiezas a trabajar en tu interior? Sí, empieza a querer esa manera de pensar y sentir y hacer, empieza a cambiar, que nos lleva a un desafío por fe. Y Jesús era un hombre que llevaba un desafío a la gente porque estaba establecida la ley y él venía con algo nuevo, nunca antes oído, no lo entendían y tenía que implicar desafío para los que le seguían por fe, ¿sí? Aún cuando puede llegar a ser doloroso, nos impulsa el Espíritu Santo. Cuando tú tomas ese desafío, te impulsa el Espíritu Santo y muchas veces es doloroso romper a cosas, apegos a cosas que conocías que estaban establecidas como una posición bien o como algo bueno para ti y que tienes que romper con eso. El Espíritu Santo te da esa fuerza y ese poder sabiendo en nuestro interior que algo nuevo está por delante y no es solo para nosotros estar bien, sino que
que por nuestra obediencia afectará para bendición a muchas almas y para los nuestros y para nosotros mismos, ¿sí? Entonces, un ejemplo de un líder del Antiguo Testamento es Moisés. Moisés fue un ejemplo de un líder, ¿sí? Y la presencia de Dios fue el factor distintivo de toda la vida en el liderazgo de Moisés. Dejó muchas lecciones de liderazgo. ¿Qué te quiero decir? El distintivo de todo líder debe de ser que sea Dios en su vida, ¿sí? Así como fue con Moisés. Ese es el distintivo de toda la vida en el liderazgo de Moisés. Dejó muchas lecciones y tú y yo estamos llamados a dejar lecciones y les voy a dar unas lecciones que dejó Moisés. Uno fue la confianza en Dios. Ese fue una lección que dejó a sus generaciones, la confianza en Dios. Moisés confiaba en que Dios lo acompañaría en su misión y le daría el éxito a pesar de los obstáculos. Eso enseñó, o sea, él sabía, si tú no vas conmigo, yo no voy, y él sabía que esa misión que Dios le encomendó le daría el éxito a pesar de los obstáculos. El dos, esa lección que dejó Moisés, el número dos, es aprendizaje de Dios. Moisés aprendió de Dios y luego enseñó a los demás. Y tú y yo tenemos que aprender de Dios. Él es nuestro gran maestro. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, Él es nuestro sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Necesitamos aprender de Dios y luego ir a enseñar a otros cuando ya lo aprendimos, lo vivimos nosotros. El tercer punto que dejó de elección Moisés fue delegación. Moisés aprendió a delegar, ¿sí? Con ayuda de su suegro. Él aprendió, no puedes tú hacerlo todo. Sí, porque queriendo abarcar mucho, no abarcamos nada y tendemos a cansarnos. Pero Moisés aprendió a delegar con la ayuda de su suegro y fue sabio ese suegro para decirle, de acuerdo a los talentos, a los dones, a cada uno se le delegó ciertas cosas según su condición para administrar. Entonces, Dios nos da sabiduría para poder ver todo eso como líder, ¿verdad? ¿Quién está en nuestro entorno que tiene esa condición apta para ciertos lugares donde tienen que estar? El cuarto punto de esa lección que nos dejó Moisés es el liderazgo de servicio. Moisés fue el primero en practicar el liderazgo de servicio, fue el primero en practicar eso del servicio. Claro que fue Jesús que nos dejó la muestra, pero estamos hablando de liderazgo aquí del Antiguo Testamento. Y la quinta lección fue perseverancia. Moisés nos dejó esa lección de perseverancia. Moisés perseveró en medio de las 10 plagas en Egipto y los 40 años en el desierto. Y yo te pregunto, ¿tú y yo estaríamos en esa condición de fe, de perseverancia, a pesar de tantas cosas que venían de obstáculo? Pues Moisés fue un hombre que dejó esa lección de perseverancia. La sexta lección fue sucesión de liderazgo. Moisés fue un modelo, ¿sí? Al pasarle la autoridad por medio de la vara a Josué, a él le entregó, tú vas a llevarlos a la tierra prometida, yo no voy a entrar. Nada más le permitió Dios ver en visión la tierra prometida donde iban a ir allá a entrar y podía haber sido, no, pero yo te serví, yo hice tanto y todo, y al final se sentiría como defraudado, que hice mal, todo, pero él tuvo esa sumisión de la autoridad y delegar esa autoridad, pasársela a Josué, ¿no? A su aprendiz, a ese hombre de Dios también que siempre estuvo allí a los pies de Moisés aprendiéndole. Entonces, todo hombre o mujer que tiene ese llamado al liderazgo debe saber que es un don de Dios. Y para ser efectivos tendremos que estar dispuestos al quebrantamiento. Dios tiene manera de quebrantar a cada líder de las cosas que pueden interponerse en el camino del plan perfecto de Dios. Y dices, ¿cómo me va a quebrantar? Sí, porque al que mucho se le demanda, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces Dios te tiene que estar purificando, te tiene que ir podando, te tiene que ir limpiando y más cuando están dependiendo almas de ti. Entonces tú tienes una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Moisés tuvo que aprender primero que no era nadie. Luego, convencerse de que era alguien. Y después,
lo que Dios podía hacer con alguien que sabía que no era nadie. Y esto parece un trabalenguas, pero es bien importante, porque Moisés tuvo que aprender que no era nadie porque él estaba en la casa del faraón y estaba, ¿cómo se llama? Impuesto a cierto nivel de vida. Sí, y tuvo que aprender que no era nadie y tuvo que irse. Se tuvo que ir al desierto, se tuvo que ir a estar como pastor de ovejas y se tuvo que ir lejos de ese lugar. Decidió renunciar al nombre de lo que era la mamá de la hermana del faraón. Tuvo que renunciar a eso porque sabía de dónde venía y convencerse en el camino de vuelta que era alguien porque él no se creía capaz, no se creía capaz. Sí, pero Dios le fue enseñando que a él lo escogió y por lo tanto a él lo iba a usar, aunque a otro hablara por medio de su voz. Pero Moisés era como el Dios en de chiquito aquí en la tierra. Entonces, ¿qué te quiero decir? Y Dios después, le mostró lo que podía hacer con alguien que sabía que no era nadie. Y le mostró todo lo que pudo hacer Moisés. ¿Por qué? Porque le quería mostrar el poder de Dios en él. Esta es una lección de humildad que debe de comprender todo ser humano, toda la humanidad, antes de poder liderar desde un lugar de poder e influencia. Esta es una lección de humildad para todos nosotros, comprender tu humanidad antes de poder liderar ante cualquier poder de influencia. Proverbios 4:23 es la traducción PDT. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Todos estos líderes tenían pensamientos y puedo asegurarte que lo mismo usaba el enemigo también como nosotros. Pero un líder llamado por Dios se desarrolla en cualquier lugar, llámese en la escuela, en el trabajo, en la empresa, en tu familia, en tu hogar o en la iglesia. Donde sea que te encuentres, tienes una responsabilidad y un costo por ese don de influencia sobre esas personas que te siguen. Cuando tú y yo trabajamos en nuestra responsabilidad de trabajar desde la manera de pensar, renovando nuestra mente con la mente de Dios a través de su palabra, acondicionándola, ¿sí? Accionándola, ya tu responsabilidad pasa a ser responsabilidad de Dios, porque tú estás siendo obediente, porque tú estás haciendo lo tuyo. Sí, vemos en todos los hombres que son el liderazgo en el Antiguo Testamento. Cuando hacían su parte, Dios hacía la suya. Pero cuando esos líderes no hacían su parte, venía toda la opresión para el pueblo. Venían todas las plagas, venían los enemigos y los conquistaban, venía hambruna, venía cautiverio, porque desobedecían. Entonces hay una responsabilidad de nosotros porque hay a cargo, como en aquellos tiempos eran reyes, eran sacerdotes, eran profetas, pero ahora todos tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y nos está llamando a reproducir, a llevar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? A proclamar las buenas nuevas de salvación, a ir y a ser discípulos. Entonces hay ciertas cosas que a unos se les demanda y a otros otra. Entonces, si tú estás capacitado en un lugar de liderazgo es porque vas a reproducir, porque vas a preparar líderes, porque vas a preparar maestros, evangelistas, porque vas a levantar, vas a preparar para ir a la obra del reino de Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir? Recordemos a David, ¿sí? Cuando se escondió en la cueva de Adulam, cuando se escondió en la prueba de Adulam, porque el rey Saúl intentaba matarlo. Pronto otros hombres buscaron ir para con David. Esos hombres estaban en apuros, cargados de deudas, estaban cargados de muchos apuros, de muchas situaciones. Eran hombres pobres, perseguidos, amargados, ¿sí? Y David influenció para bien en sus vidas y llegó a ser comandante de unos 400 hombres, sus más allegados. Algo que tenemos que recordar, que David siempre buscó una relación con Dios y seguirlo con un temor reverente. Y la misma palabra dice que Dios dijo que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué te está diciendo? Él tuvo una responsabilidad porque él tenía una relación con Dios, una intimidad con Dios. Y aunque vinieron a él gente que estaban en la oscuridad en sus pensamientos, amargados, resentidos, con deudas, pobres, perseguidos, lo que fuera,
él no permitió que eso influenciara en él, al contrario, él fue de influencia porque él tenía un don de liderazgo para que la gente lo siguiera y él impactó la vida de los otros con la relación que tenía con Dios, de esa dependencia de Dios, de pedirle permiso a Dios, de hablar con Dios. ¿Cuántos de sus seguidores querían quitarle la vida a Saúl cuando estuvieron a punto? Y él les decía, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios, aun cuando él lo buscaba para matarle. Entonces, todas esas enseñanzas, ¿cómo se llama? Esa forma de su corazón, de su forma de pensar, de sentir y de hacer, impactó a esos hombres y los llevó a una condición de serle fiel a David. ¿Por qué? Porque ese es el liderazgo, ¿no? De algo bueno que jala los corazones y transforma sus vidas. David cuidaba sus pensamientos y no dejaba que nadie influenciara porque conocía a Dios. Y hoy en día muchos podemos conocer de Dios, mas no conocemos a Dios. Y en el caso de David conocía a Dios. Proverbios 16, 1 al 3, nueva traducción viviente, dice, podemos hacer nuestros planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Entonces, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Qué te quiere decir? David hacía eso, ¿sí? Él no hacía planes, él ponía todo en las manos de Dios. Le pedía, si voy a ir cuando se llevaron cautivas a las esposas, a todo, cuando ellos estaban en guerra y que vuelven y que se ven llevado cautivos los niños, las mujeres, todas las pertenencias, todo. Él se pusieron a llorar, a lamentarse y los seguidores de David le querían culpar y él se fue a Dios y le dijo, voy por ellos, ¿me los vas a dar? Fíjate lo que le dice. Los voy a alcanzar, los voy a rescatar. Le pide al Señor, le dice, Señor, ve por ellos. Entonces él levanta a todos y nunca paró, no paró de día y noche galopeando y muchos se quedaron cansados, agotados y él seguía con la fuerza de Dios a ir, voy a ir a conquistar lo que me arrebató el enemigo, ¿no? Entonces la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. ¿Qué fue con Saúl? Saúl se consideraba que estaba bien, se sentía que estaba perfecto, pero el profeta, ¿sí? El profeta Samuel viene con él y dice, ¿qué has hecho? Hizo algo que a él no le correspondía como cierto líder. Rebasó los mandatos de Dios por encima de la autoridad del profeta. Y eso quitó de la unción de Dios sobre su vida, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Todo, porque si tú quieres ir en tus planes, pero dice, Señor, si estos planes que yo tengo van contra tu plan, no me dejes ir, no me dejes ir, porque es más importante yo entrar en tus planes que tú entres en mis planes, porque tus planes son más grandes de los que yo puedo pensar y yo quiero vivir en tu plan, no que tú vivas en mi plan. Segunda de Timoteo, no, ya casi me acabo el tiempo. Segunda de Timoteo 15 dice así, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando nos habla esta palabra diligente, nos está hablando de tener cuidado con lo que hacemos. Nos dice lo que hacemos debe ser sustancial, con esfuerzo y persistencia. ¿Qué quiere decir? Diligencia quiere decir eso, tener cuidado con lo que hacemos. Sí, nos dice lo que hacemos debe ser sustancial, quiere decir productivo, tiene que ser sustancioso, tiene que ser provechoso, con esfuerzo, porque va a haber una manera que va a haber resistencia y con persistencia, quiere decir que no te desanimes, porque vas a tener que lograr usar el bien de la palabra de verdad. ¿Verdad? Para que primeramente para uno mismo, porque muchos estamos hablando para otros y otros, pero tienes que hablarte para ti mismo. Primeramente para ti mismo y usar esa palabra de bien para ti mismo, no fatalidad, no pesimismo. No te limites a tu crecimiento, ¿sí? No te limites a tu crecimiento. La verdad, la verdadera medida de tu liderazgo, de tu liderazgo, es la influencia que Dios te da para trabajar en su mano. El liderazgo, el líder se desarrolla por medio del proceso, en día y no de un solo golpe. Un verdadero líder de Dios mantiene el rumbo y no naufraga. Un verdadero líder cuando habla, las personas escuchan.
Un verdadero líder pisa firmemente sobre la roca, que es un terreno firme. La confianza del liderazgo, ¿sí? Un verdadero líder pisa firmemente sobre la roca, que es terreno firme. La confianza del liderazgo. El respeto es la guía de un buen líder y las personas lo siguen naturalmente a esos líderes, sí, porque son más fuertes que ellos mismos. Los líderes evalúan todo lo intangible para desarrollarlos. El líder toca el corazón y hace conexión antes de pedir ayuda. El círculo interno cercano de un líder determina el potencial de este. Un verdadero líder seguro de sí mismo entrega el poder o da poder a los demás. Un líder está llamado a reproducción. Se requiere ser un verdadero líder para desarrollar a otro líder. Las personas se convencen del líder y luego de la visión. Los líderes encuentran la forma de que el equipo gane y tengan la victoria. Un líder debe sacrificarse para progresar y muchas veces ceder para poder ascender. El valor perdurable de un líder se mide por su sucesión, por quién lo va a tomar su lugar. Entonces, voy a terminar hasta aquí, lo vamos a dejar después para otra ocasión. Dios está interesado en usar personas que le digan, sí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, eso es lo único que te puedo decir ahora. Dile al Señor, sí, envíame a mí. Y como dice en tercera de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por permitirnos ser de influencia en medio de nuestra generación. Te damos gracias por los procesos que nos ayuda a crecer, a sanar y tener mayor dependencia de ti, por la fe en la palabra de verdad. Gracias porque te plació que a través de estos hijos tuyos que nos ven, Señor, viniera a romperse generaciones de maldiciones, a podrir yugos de esclavitud y dar una vida nueva en abundancia por tu Hijo amado Jesucristo. Hoy te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor, y bendecimos a todos aquellos que nos escucharon. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.